sea, el estímulo sería una variación energética en el entorno de una célula que va a ayudar a permeabilizar la membrana de dicha célula para que se dé la difusión de iones de manera parafraseada. Ahora, si entraríamos a este otro tipo de concepto, que consiste en una estructura especializada para la detención de dicho estímulo y la pueda transformar en un tipo de información que se le llama transducción de señales eléctricas, que está enviar dicho mensaje a otra célula o a una fibra nerviosa o lo que sea, pero de manera generalizada, pues prácticamente estaríamos hablando de un receptor. Este receptor puede ser a nivel de la piel, a nivel de ojo o cualquier otra estructura. Pero si estuviéramos hablando pues prácticamente en específico de algún tipo de receptor, que son células situadas en lugares estratégicos de superficie, ya sea a nivel interno o a nivel externo, pero estas van a tener porciones de membranas especializadas para lo que es la transducción de un estímulo o una energía proporcionada hasta llevarla o transformarla y que esta señal sea un mensaje, una transducción de señales. Este tipo de energía, ya sea mecánica, química, térmica, electroquímica o lo que sea, hace de que estas células y que estén encargadas de facilitar el acceso de ella de acuerdo a su tipo de estímulo y de quién estaríamos hablando, pues prácticamente el receptor sensitivo. Hay otro término que se encuentra aquí que son los órganos sensoriales, pues prácticamente serían estructuras complejas donde no es la terminación nerviosa que ha sido modificada en su extremo axónico, sino que hay células que también acompañan a las fibras nerviosas y que estas células sí han sido modificadas y que estas se van a hacer una sinapsis con las fibras nerviosas. Ahora, siguiendo hablando sobre lo que es un receptor sensitivo, pues hablaríamos de lo que tienen sus características morfofuncionales. Pues los receptores sensoriales, entre ellos tenemos los que son los primarios y los secundarios. Pues los primarios contienen sus propias terminaciones neuronales, que prácticamente tienen una porción que es mielínica, pero al entrar en la mayoría de los propiamente receptor, esta carece de mielinización, es decir, es una fibra, una porción de fibra nerviosa amielínica. Prácticamente es una porción axónica. Entonces, pero hay uno que esta terminación nerviosa amielínica o esta porción axónica tiene una pequeña especialización o una pequeña modificación que podríamos decir que se encuentran alrededor de esa terminación axónica. Puedes decir un ejemplo en el caso de los corpúsculos, en el caso de Pacini, que viene alrededor de la terminación axónica, se comienza a crear una serie de capas en forma como de cebolla, que es de tejido conectivo, y eso va a ayudar para lo que se dé el tipo de estimulación o las propiedades que tiene el corpúsculo de Pacini. Es algo similar con el corpúsculo de Krauss, y esto ayuda de que no solamente se dé lo que es la transducción del estímulo, sino gracias a su modificación se da la ampliación del tipo de señal, gracias a su estructura. El diámetro de lo que son las axones de las neuronas sensoriales primarias está a nivel periférico. Entonces, anteriormente había dicho de que algunos receptores podían contener mielinización en su terminación axónica, pero que hay otros que sí lo poseen,
Es decir, poseen mielinización en su extremo distal, en su terminación axónica. Entre ellos tenemos a los mecanorreceptores cutáneos, que son de bajo umbral, y a las fibras anuloespirales de los usos musculares. Pues esto ayudan para la propiocepción. Dijimos anteriormente de otros que son amielínicos en su terminación axónica. Entre ellos tenemos a los mecanorreceptores y termorreceptores cutáneos, nociceptores cutáneos y viscerales, que son las terminaciones nerviosas libres. También influyen no solamente en lo que es su velocidad, sino también en las características propias de cada uno de ellos, tanto en su frecuencia máxima y su adaptación y fatiga. Es decir, que hay muchos receptores que tienen un tipo de adaptación lenta y otros de tipo de adaptación rápida. Ahora tenemos lo que son los receptores sensoriales secundarios, pues prácticamente son receptores sensoriales acoplados a células receptores especializadas. Entre ellos tenemos que una terminación nerviosa sensorial, alrededor de ella, es decir, esta es la terminación nerviosa. En su extremo axónico se va a encontrar un receptor sensorial que sucede como una conglomeración de receptores que van a funcionar como un órgano sensorial, y que este órgano sensorial lo que va a hacer es ser estimulado. Una vez que es estimulado, él lo que hace es una transducción de señales. Esta transducción de señales se la va a pasar a esta terminación nerviosa a través de una sinapsis, y después posteriormente se va a dar lo que es un potencial de acción. Entonces prácticamente esa sería la diferencia con lo que son los receptores sensoriales primarios. Pues prácticamente esto no tiene una agrupación en órganos sensoriales, sino que directamente la fibra nerviosa en su extremo axónico, este va a tener un tipo de modificación. Como dijimos anteriormente con los corpúsculos, puede tener una pequeña capa, una cápsula o lo que sea de tejido conectivo, pero es propiamente la fibra nerviosa. Comparación de esta necesita una agrupación de células receptora sensorial. Ahora vemos sobre la clasificación de los receptores sensoriales. Podemos clasificarlas de dos maneras. Una de ellas es que se pueden clasificar de acuerdo donde están ubicados y algunas propiedades. Un ejemplo tenemos a los estereoreceptores. Pues prácticamente son aquellos receptores que se encuentran en lo que es la piel y las mucosas. En este caso, un ejemplo, tenemos las terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Meissner, de Kraus, de Ruffini, entre otros. Tenemos a los telereceptores. Tele significa distancia, pues prácticamente serían los órganos tales como el ojo, el sistema auditivo. Tenemos otros, los propios sectores. Pues los propios sectores prácticamente están a nivel muscular, que son el uso muscular o el aparato tendinoso de Golgi. Y tenemos los interoreceptores o viscerorreceptores, que también intervendrían las terminaciones nerviosas libres, pero estas se pueden encontrar a nivel de muchas de las vísceras, especialmente en lo que es su cápsula. Entre otras de las clasificaciones de los receptores sensoriales, por el tipo de estímulo que intervenga, entre ellos tenemos a los que son los mecanorreceptores, pues prácticamente se encuentran en lo que son la piel, en todo el espesor. Entre ellos tenemos lo que son los corpúsculos de Kraus, de Meissner, de Pacini, terminaciones nerviosas, los receptores de terminaciones vulvares, los táctiles, los de Ruffini, entre otros.
Tenemos los termorreceptores, pues como su nombre lo dice, está expuesto a cambios de temperatura, pues son prácticamente sensibles a ella. También tenemos lo que son los quimiorreceptores, pues prácticamente son sensibles a sustancias químicas, podríamos decir. Un ejemplo, en la sangre cuando cambia las concentraciones de dióxido de carbono, de oxígeno o algún tipo de sustancia iónica. También tendríamos hablando de los receptores del gusto que intervienen para diferenciar cada uno de los tipos de sabores. También tenemos a los fotorreceptores, que estos tienen que ver con lo que es la luz. Entre ellos tenemos a los conos y bastones. Tenemos a los electroreceptores, que prácticamente son sensibles a la captación de estímulos eléctricos, a los nociceptores, que es prácticamente terminaciones nerviosas libres, que prácticamente recepcionan a estímulos dolorosos. Aquí hay otro cuadro que explica cada uno de los tipos de receptores de acuerdo al tipo de estímulo que anteriormente había dicho, de los mecanorreceptores, nociceptores, los termos, los quimiorreceptores, entre otros. También tenemos aquí un cuadro que trata de englobar de manera generalizada, de acuerdo al tipo de estímulo, el tipo de receptor, donde se localizan cada uno de ellos y la sensación que se percibe. Ahora, lo que es el potencial de receptor consiste nada más que cuando la célula sensorial, en el caso el receptor de cualquier índole, de cualquier tipo, debe convertir una señal amplificada en un cambio eléctrico modificado gracias a cualquier diferencia de transferencia de iones a través de su membrana, de cambios de permeabilidad y todo ello. Entonces, este tipo de modificación hace de que dé lugar y se pueda dar un potencial de membrana a este tipo de célula receptora. Por eso se considera un potencial de receptor. Pues consiste en esto. Pongamos un ejemplo de que es un corpúsculo de Pacini. Pues alrededor de esta terminación axónica se encuentran una serie de capas de tejido conectivo y hace de que dé un aspecto en forma de cebolla, pero quitándole todas sus capas y pues dejándola con una sola capa. Un estímulo viene, estimula al corpúsculo de Pacini y esto hace que al ser estimulada lo que es la membrana plasmática, y eso hace de que se pueda abrir canales ya sea de sodio o de calcio dependiente de voltaje, y eso hace de que los iones que se encuentran a nivel extracelular puedan difundir a través de los canales, supongamos que es sodio, de canales de sodio, y puedan entrar a nivel intracelular, y esto hace de que la polaridad de la célula cambie de ser positiva el medio externo a ser negativo y externo, y hacer el medio interno negativo ahora va a ser positivo, y esto hace de que derrambiera al primer nódulo, y al llegar al primer nódulo hace que se genere un potencial de acción. Entonces anteriormente todo esto se le llama potencial de receptor. Pues prácticamente para que se dé un potencial de receptor tiene que generarse muchos estímulos, pues entre mayor sea el estímulo y más efectivo, o sea mayor la frecuencia, se pueda generar un potencial de acción y pueda llegar hasta lo que es su umbral. Si solo se genera un estímulo y este es débil, no va a ser o no va a conseguir que pueda llegar a su umbral. Entre mayor sea el estímulo para poder llegar al umbral y despolarizar la célula, se va a dar el potencial de receptor. Si no, al contrario, solo se genera pequeñas entradas de lo que es sodio.
todos los receptores sensitivos tienen un rasgo común, y es que cual sea debe ser estimulado para que genere un efecto inmediato y pueda modificar su membrana para generar un potencial. Pues prácticamente sería eso. Ahora vamos a ver el mecanismo de los potenciadores de receptores. Pues existen 4 diversos mecanismos. Entre ellos es que se dé la deformidad mecánica del receptor, ya sea por un estímulo, y que estire su membrana y abra dichos canales iónicos que anteriormente había dicho que eran canales de calcio dependientes de voltaje o de sodio. Pues la aplicación de un producto químico a la membrana que haga que se abran dichos canales iónicos. 2, 3, que digan por un cambio de temperatura en dicha membrana y hace que modifique la permeabilidad de dicha membrana para que puedan entrar lo que son los iones a través de sus canales. Y 4, puede hacer efecto de radiación electromagnética como a la luz, que esto va a hacer que estimulen tanto a los conos como a los bastones en el caso de lo que es la retina, y pueda determinarse y darse lo que es el potencial de receptor. Todo tiene que ver en las características del receptor, en su membrana, el flujo de iones a través de sus canales. Así que podemos decir que el cambio del potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor que permite la difusión de los iones con mayor o menor facilidad de acuerdo al tipo de permeabilidad que se dé a través de la membrana y variar así el potencial transmembranal. Así que les dejo el funcionamiento de un receptor, cómo actúa, y pues prácticamente aquí estaría el resumen de dicho lo anterior. Ahora tenemos lo que es la sumación espacial y temporal, pues prácticamente consiste en esto. Tenemos una porción de piel, vamos a hablar de, en este caso, de una terminación nerviosa libre, en el caso para los receptores del dolor. Tenemos que las terminaciones nerviosas libres pueden abarcar un campo de lo que es la piel. Supongamos que una sola fibra de terminación libre puede abarcar incluso unos 5 centímetros de diámetro en lo que es la zona de la piel. Y esto hace de que todo este lugar de piel se le llame campo receptor. ¿Por qué? Porque aquí todo este campo puede ser estimulado. Entonces, si tuviéramos un clavo y presionáramos en esa zona, hace de que toda esta zona céntrica sea la que mayor tenga estimulación, es decir, de que en su zona céntrica su estimulación es muy mayor, a diferencia de lo que hay a la periferia, porque aquí se va a concentrar mayormente lo que son sus terminaciones. Pero recuerden de que no solo existe una sola fibra de terminaciones nerviosas libres, sino que hay todo un conglomerado de todo este tipo de terminaciones, y esto hace que aún más se dé el grado de estimulación a nivel céntrico, y a nivel periférico se va a percibir dicha estimulación, pero va a ser menor en comparación con la céntrica. Bueno, consiste en eso. Pues consiste que entre una fibra y se le vaya sumando otra fibra y otra fibra y otra fibra, entonces va más a aumentar el campo receptor. Es decir, de que si no solo tuviera este haz de fibra, se le sumara otro A, entonces va a aumentar el lugar del campo receptor, pues, prácticamente. Sin embargo, tenemos también lo que es la sumación temporal, pues consiste en la transmisión de señales de acuerdo a lo que es su frecuencia. Digamos así que si aumentamos la frecuencia de los impulsos nerviosos en esta zona, hace de que prácticamente aumente la intensidad de la señal.
Ahora, si antes de que caiga a su nivel basal, aumentemos la frecuencia y así sucesivamente va a aumentar los impulsos dados en cada uno de estos intervalos. Es decir, aquí se va a dar un impulso, aquí el otro impulso, va de acuerdo a la frecuencia de impulsos que se den. Hasta la próxima, así que si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y nos vemos.